En el Valle Central de Chile, bajo el peso de 3 siglos de historia, una mujer de 32 años tenía en sus manos un documento que destruiría todo lo que su familia había creado. El papel temblaba en sus manos mientras releía lo que había escrito en medio de la noche. Digo ante Dios y los hombres que Diego Valenzuela, nacido esclavo en esta hacienda, será mi legítimo esposo y heredero de la hacienda de San Rafael. Era el 15 de marzo de 1821. En 3 días ese papel estaría en los tribunales de Santiago y nada volvería a ser igual. Ser igual. Si quieres saber cómo una elección de amor desafió 3 siglos de jerarquía colonial, comenta Libertad y dinos, ¿lo arriesgarías todo por amor? Suscríbete, porque esto apenas comienza. Valle de Cachapol, zona central de Chile. Marzo de 1821. La hacienda San Rafael abarcaba más de 2.000 cuadras de ricas tierras, desde la ribera del río Cachapoal hasta las estribaciones de la cordillera de los Andes. Era una de las más prósperas del Chile colonial tardío, productoras de trigo, vino y ganado que abastecían tanto a Santiago como al puerto de Valparaíso. Doña Catalina Mendoza, Larraín, había heredado aquella inmensidad 4 meses atrás, cuando su esposo, don Rodrigo Yarrazabal, había muerto de fiebres repentinas a los 48 años. El matrimonio había sido estéril durante 12 años, 12 años de oraciones indulgentes que Catalina había soportado con dignidad aristocrática. Ahora, a los 32 años, era la mujer más rica y más vulnerable del valle. Rica, ya que administraba propiedades de más de 50,000 pesos coloniales, susceptible de perder porque no tenía descendencia y la legislación patriarcal chilena la obligaba a ceder el poder a algún familiar varón de su difunto marido. Pero Catalina Mendoza no era una mujer ordinaria. Educada por jesuitas cuando era joven, hablaban latín, francés y mapudungún. Leía a Rousseau a escondidas y había presenciado desde pequeña el proceso de independencia de Chile. Las ideas ilustradas habían ido madurando en su mente durante años, latentes, esperando el momento de florecer. Ese día llegó una tarde de verano en que sus ojos se encontraron por primera vez con Diego Valenzuela. Diego tenía 26 años y había nacido esclavo en la hacienda San Rafael. Su madre, Josefa, una mulata libre que trabajaba de bandera, había sido violada por el mayordomo de la hacienda cuando tenía 16 años. De acuerdo con las leyes coloniales vigentes, en 1795 el hijo de madre libre era libre, pero el padre de Catalina, perverso y cruel, había falsificado documentos declarando a Josefa como esclava, esclavizando así a Diego desde su nacimiento. Diego creció en la frontera de 2 mundos. Era hermoso, moreno claro, ojos verdes de algún ancestro español perdido en su árbol genealógico, más de 6 pies de altura. Pero más allá de lo físico, era excepcionalmente inteligente. El capellán de la hacienda, un fraile franciscano liberal, Fray Tomás, le había enseñado a leer y escribir a escondidas, desafiando las prohibiciones. Devoraba cada libro que caía en sus manos, la Biblia, tratados de agricultura, incluso textos sobre las revoluciones americanas y francesa que Fray Tomás ocultaba en su celda. Cuando don Rodrigo enfermó, Diego lo atendió en sus noches de agonía. Catalina observaba desde la puerta cómo aquel esclavo tenía más humanidad que muchos hombres libres que conocía, y algo en su interior se movió. 3 semanas después del funeral de don Rodrigo, Catalina llamó a Diego a la biblioteca de la casa principal. Era
Era la primera vez que un esclavo ponía un pie en aquel recinto sagrado familiar. Diego entró cabizbajo, como lo exigía el protocolo, pero Catalina le exigió algo imposible. Levanta la vista, Diego. Necesito mirarte a los ojos cuando te hablo. Él asintió confuso. Sus ojos verdes chocaron con los suyos oscuros y el tiempo se detuvo. ¿Sabes leer?, preguntó Catalina, sin rodeos. Diego vaciló. Confesarlo podía costarle a él y a Fray Tomás la pena capital, pero algo en la voz de Catalina lo presionó para que fuera sincero. Sí, mi señora Fray Tomás me enseñó. Catalina asintió lentamente, sin sorpresa. Entonces lee esto, dijo, entregándole un documento legal. Son las cuentas de la hacienda. Mi cuñado, don Jerónimo Yarrazabal, las llevó ayer ante el juez de Rancagua, diciendo que como viuda y sin hijos no estoy capacitada para administrar esta hacienda, que hay malos manejos de dinero y que la hacienda debe ser entregada a un hombre. Diego leyó. Su formación autodidacta le permitió descubrir que don Jerónimo estaba manipulando cifras, inventando deudas para justificar la intervención. Esto es un engaño, señora, dijo Diego sin pensar. Estos gastos nunca existieron. Yo llevaba la cuenta del ganado que se vendía en Valparaíso. Los números reales son otra cosa. Catalina sonrió por primera vez en meses. Exactamente. Y necesito que me ayudes a probarlo. Durante las siguientes semanas, Catalina y Diego trabajaron juntos, revisando documentos, verificando ventas, reconstruyendo la realidad financiera de la hacienda. Horas en la biblioteca, sus cabezas inclinadas sobre los libros de contabilidad, sus manos rozándose al señalar cifras, y sin querer, sin buscarlo, el amor se fue tejiendo entre sus páginas. Una noche de febrero, la tormenta rugía en el valle y Catalina hizo algo que desafiaría todo coro. La invitó a cenar al comedor principal. Él trató de negarse, consciente del riesgo, pero ella se negó. Diego, durante semanas nos ha tratado como a una igual cuando revisamos las cuentas. Esta noche quiero que seas mi igual en todo. La cena pasó en una conversación sorprendentemente natural. Discutieron sobre libros de la independencia de Chile, proclamada solo 4 años atrás, sobre Bernardo O'Higgins y sus reformas contra la injusticia de un sistema que valoraba a un hombre por el color de su piel o por el lugar en el que había nacido. Cuando la lluvia se intensificó, Catalina se acercó a la ventana. Diego se puso a su lado, olvidando por un momento su postura. «¿Sabes qué pienso cuando te miro, Diego?», dijo Catalina, su voz temblando. «No debería, mi señora», respondió él, su voz también temblando. «Creo que Dios cometió un error al crearnos en mundos separados, porque mi alma reconoce la tuya como su igual y mi corazón te eligió de maneras que el mundo nunca aceptará». Diego cerró los ojos peleando con el tsunami de emociones. Catalina pronunció su nombre por primera vez, sin título, sin jerarquía. «Yo también te elegí». Cada día a tu lado, cada palabra, cada mirada, me hacen olvidar que nací encadenado. Contigo soy libre. Ella tomó su mano, un acto revolucionario, y entrelazó sus dedos con los de él. «Entonces, libérame también a mí». Diego, lejos de la soledad, lejos de las obligaciones, lejos de la jaula dorada llamada aristocracia, se besaron bajo la tormenta, sabiendo que aquel beso era una declaración de guerra contra 3 siglos de historia colonial. En los días que siguieron,
Catalina entendió lo que sentía. No era capricho, no era rebeldía adolescente, no era locura momentánea, era amor puro, del que te cambia la vida. Pero también entendió el precio. Si se enteraban de su relación con Diego, sería vendido, torturado o asesinado. Ella sería declarada loca, desheredada y encerrada en un convento. Pero había una pequeña posibilidad. La Ley de Libertad de Vientres de 1811 había. Decrétase que ningún hijo de madre libre nacerá esclavo. Más aún, el movimiento independentista chileno, empapado de ideas ilustradas, empezaba a cuestionar la propia institución de la esclavitud. Catalina habló en privado con Fray Tomás, quien le confirmó que legalmente, según la ley de 1811, Diego debió haber sido libre desde el momento de su nacimiento, ya que su madre Josefa era libre al nacer. Armada con este conocimiento, Catalina dio el paso más atrevido de su vida. Llevaría ante los tribunales una, exigiendo la libertad de Diego, probando su falsa esclavitud, y luego, ya libre, se casaría con los antedios y los hombres. Era un plan suicida, pero Catalina Mendoza prefería destruir su mundo antes que vivir sin amor. La mañana del 15 de marzo de 1821, escribió el documento que lo cambiaría todo, y al firmarlo supo que no había vuelta atrás. El 18 de marzo de 1821, cuando el escribano de Santiago recibió la solicitud de doña Catalina. Mendoza y Larraín exigiendo la libertad de Diego Valenzuela. El papel se le cayó de las manos. En menos de 24 horas, el rumor se propagó por todo Santiago. Una viuda aristocrática, heredera de una de las haciendas más ricas del valle, estaba pidiendo la libertad de un esclavo y, según chismes confirmados por sirvientes indiscretos, pensaba casarse con él. La élite chilena entró en SOC colectiva. Don Jerónimo Yarra Sabaval, cuñado de Catalina y pretendiente a la hacienda, reunió inmediatamente a una reunión familiar en su casa de Santiago. Asistieron 23 integrantes del clan Irazábal Mendoza, todos furiosos, todos asustados por lo que significaba aquel acto de locura. «Esa mujer está loca», gritaba don Jerónimo golpeando la mesa. «No solo quiere darle la libertad a un esclavo, sino hacerlo su esposo, heredero de nuestras tierras. Es una atrocidad». Doña Mercedes de Larraín, la madre de Catalina, una mujer de 60 años con cara de piedra, dijo con voz: «Gélida, mi hija siempre fue rebelde. Culpa mía por dejar que los jesuitas la educaran como a un hombre. Ahora debemos movernos. Yo propongo que la declaremos loca, que la encerremos en el convento de las Clarisas y que Jerónimo se haga cargo legalmente de San Rafael». La idea fue aprobada por unanimidad, pero había un problema. Para nombrarlo cuerdo, requerían la aprobación de la Iglesia y del Tribunal Civil, y Catalina ya se había adelantado. Mientras la familia conspiraba, Fray Tomás compareció ante el obispo de Santiago, Monseñor José Santiago Rodríguez Zorrilla, con documentos que demostraban que Diego Valenzuela había sido esclavizado ilegalmente. El obispo, hombre ilustrado y partidario de la causa de la independencia, examinó los documentos. Estaba todo allí. El certificado de bautismo como libre de Josefa Valenzuela en 1779, en el acta de bautismo de Diego en 1795, su madre figuraba como libre, y luego, extrañamente, papeles posteriores en que Josefa figuraba como esclava. «Es una falsificación», determinó el obispo.
De acuerdo a la ley colonial y la ley de libertad de vientres, este hombre debió ser libre desde el momento de su nacimiento. Sí, Su Excelencia, respondió Fray Tomás. Y doña Catalina solo pretende enmendar una injusticia histórica. El obispo se quedó pensativo. Era un momento sensible. Apenas llevaba 4 años de independencia. El nuevo gobierno de Bernardo O'Higgins impulsaba reformas liberales, como la futura abolición de la abolición de la esclavitud. Apoyar a Catalina era apoyar el futuro. Oponerse era defender el pasado colonial. Respaldaré la solicitud de liberación, dijo al fin el obispo. Pero en lo que respecta al matrimonio, eso queda a su criterio y conciencia. La Iglesia no lo va a prohibir, pero tampoco lo va a festejar. Será en privado. Era una victoria a medias, pero vital. Catalina está arriesgando todo: su riqueza, su fama, su familia. Escribe en los comentarios. ¿Conoces alguna historia real de alguien que desafió a la sociedad por amor? Comparte tu historia y sigamos esta conversación sobre valentía y amor verdadero. Cuando Catalina regresó a la hacienda San Rafael, tras su estadía en Santiago, se encontró con su madre, don Jerónimo, y 4 primos varones en el salón principal. El aire era gélido. «Catalina», empezó doña Mercedes con la voz controlada, «te he traído un documento que firmarás ahora. Dice que ha tenido una crisis. Nerviosa tras la muerte de tu esposo, cedes temporalmente la administración de la hacienda y pides retiro espiritual al convento». Catalina miró el papel sin tocarlo. «No voy a firmar eso, mamá. No es una pregunta, es una orden». «Ya no soy una niña que sigue órdenes», respondió Catalina con una calma que sorprendió incluso a ella misma. «Soy una mujer libre, viuda, legítima dueña de esta hacienda, y haré lo que desee». Don Jerónimo se puso en pie, amenazante. «Decisiones. ¿A eso le llamas decisión? Casarte con un esclavo? ¿Sabes lo que eso le hace a nuestra familia? Seremos la mofa de todo Chile. Ninguna familia respetable querrá tener nada que ver con nosotros. Entonces, tal vez deberían redefinir lo que es una buena familia», respondió Catalina. «Porque desde mi perspectiva, una familia que se edificó sobre la esclavitud no tiene mucha moralidad de la que hablar». El silencio que se produjo a continuación fue sepulcral. Doña Mercedes se levantó lentamente, su rostro una máscara de rabia. «Eres una desgraciada, una vergüenza, y te juro por la tumba de tu padre que no te vas a salir con la tuya. Lo pelearemos en cada corte, en cada iglesia, hasta que estés en la ruina y sin reputación. El honor no se hereda, madre, se forja con cada acción. Y yo lo voy a edificar sobre el amor y la justicia, no sobre la opresión y el privilegio». Doña Mercedes se retiró sin decir más, y tras ella don Jerónimo y los primos. Pero antes de irse, Jerónimo se giró. «Esto no. Se acabó, Catalina, ni en sueños». Una vez que se fueron, Catalina se dejó caer en una silla, temblando. Diego, que había estado escuchando en el pasillo, entró y se arrodilló a su lado. «No tienes que hacerlo, Catalina. Pueden matarte. Acepto la esclavitud y así tú estarás seguro». Ella le tomó el rostro. «Diego, prefiero morir amándote a vivir sin ti. Esto no se puede revertir». 5 de abril de 1821. El caso Mendoza y Larraín versus Iraza. Valal, libertad de Diego Valenzuela, se presentó ante el Tribunal Civil de Santiago, siendo el juez don Agustín de Eys Aguirre. Catalina había contratado a uno de los mejores y más polémicos abogados de Chile.
don Manuel de Salas, sobrino del gran intelectual del mismo nombre que había impulsado la Ley de Libertad de Vientres en 1811. Manuel de Salas, de 35 años, reconocido por su elocuencia y sus ideas abolicionistas, aceptó el caso no por los honorarios. Generoso, sino porque veía en él la oportunidad de hacer historia. Su plan tenía dos partes. Primero, probar que Diego había sido esclavizado ilegalmente. Segundo, sostener que aun cuando la esclavitud hubiera sido legal en un comienzo, la ley de 1811 y los principios de la República Chilena Independiente hacían inmoral su continuación. Por el otro, don Jerónimo había contratado a don Vicente Errázuriz, un abogado conservador, defensor de los grandes propietarios. Su estrategia era sencilla, pero efectiva. Poner en duda la cordura de Catalina, insinuar que Diego la había seducido para lograr la libertad y la herencia, y defender el derecho de propiedad como algo sagrado e inviolable. La sala estaba repleta el día de la primera audiencia. Acudieron aristócratas, comerciantes, esclavos libertos, indígenas, mestizos, todos curiosos por el caso que había polarizado a la sociedad chilena. Cuando Catalina, vestida de negro de viuda, pero con la cabeza alta, subió al estrado, el silencio en la sala fue absoluto. Total. Don Vicente Errázuriz abrió el interrogatorio con tono condescendiente. Doña Catalina, ¿es verdad que ha estado de luto por la muerte de su marido? Sí, y es cierto que el duelo perturba el juicio de una persona, en especial de una mujer delicada. Manuel de Salas se puso en pie. Objeción. El abogado está sugiriendo incapacidad mental sin pruebas. El juez Eizaguirre asintió. Sostenida. Don Vicente al grano. Errázuriz cambió de estrategia. Está bien, doña Catalina. ¿Cuándo se interesó usted personalmente en el esclavo Diego Valenzuela? Diego no es un esclavo. Nació de madre libre, por lo tanto, debe ser libre. Ese es el punto en este juicio. Responda, por favor. Catalina respiró hondo. Empecé a mirar a Diego como una persona y no como una posesión. Cuando mi marido estuvo enfermo, Diego se comportó con más compasión, inteligencia y dignidad de lo que muchos hombres de mi propia clase jamás han hecho. Y sí, con el tiempo me di cuenta que lo amaba, de verdad, más allá de las etiquetas que esta sociedad ha creado. Un susurro se extendió por la sala. ¿Y no le parece inmoral?, insistió Errázuriz. Amor perverso. No, inmoral la esclavitud. Sí, totalmente. Lo inmoral es que vivamos en 1821, en una república independiente basada en principios de libertad, y aún defendamos el derecho de un hombre a ser dueño de otro. El golpe fue certero. Algunos aplaudieron antes de que el juez llamara al orden. Cuando le tocaba a Diego, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Era la primera vez que un esclavo o supuesto esclavo declaraba en un caso de esta naturaleza en Chile. Don Vicente lo embistió. Diego Valenzuela, ¿sabes leer y escribir? Sí, señor. ¿Quién te enseñó? Diego vaciló, no deseando implicar a Fray Tomás, pero el fraile se puso de pie en la audiencia. Yo le enseñé y lo haría de nuevo. La educación es un derecho, no un privilegio de casta. El juez dejó a Diego en libertad. Continúa, dijo. Diego, prosiguió Errázuriz con tono insinuante. ¿Acaso no has explotado el hecho de que doña Catalina es una viuda indefensa para conseguir tu libertad y su fortuna? Diego lo miró a los ojos. Señor, he amado a Catalina desde el día en que me vio como un hombre,
y no como una cosa. No codicié su riqueza, no codicié mi libertad a través de ella. Lo que anhelé, lo que hallé, fue a alguien que mirara mi alma antes que mi estado. Y, sí, la amo con toda mi alma. Si eso es un delito, soy culpable. El silencio que siguió fue diferente. No era escándalo, era emoción. Incluso algunos nobles reaccionarios parecían conmovidos. Manuel de Salas aprovechó la oportunidad. Su señoría, esto no es sobre moralidad, es sobre ley. Diego Valenzuela fue esclavizado ilegalmente. Los papeles lo demuestran. La ley de 1811 lo ratifica. Todo lo demás es distracción para encubrir una verdad incómoda. La familia Irarrázaval y muchas otras familias chilenas han violado sistemáticamente las leyes que ellos mismos ayudaron a crear. En los días que siguieron, Manuel de Salas aportó una montaña de pruebas: el certificado de bautismo de Josefa Valenzuela como mujer libre 1779, el acta de nacimiento de Diego, en cuya madre se declara su condición de libre 1795, documentos posteriores falsificados en los que Josefa figura como esclava 1798. Testimonios de vecinos que recordaban a Josefa como la bandera libre. La Ley de Libertad de Vientres de 1811, que establecía que los hijos de esclavas nacían libres. Cada nueva evidencia reforzaba el caso. Don Vicente Ruris trató de desacreditar los documentos, de alegar tecnicismos, pero la verdad era ineludible. El 20 de abril, el juez Aguirre dijo que necesitaría una semana para decidir. Esa semana sería la más larga en la vida de Catalina y Diego. Mientras el tribunal deliberaba, don Jerónimo Irarrázaval se dio cuenta de que estaba perdiendo el caso. Era el momento de usar medios más turbios. En una reunión secreta en su hacienda, cerca de Rancagua, don Jerónimo reunió a sus hombres de mayor confianza, 3 aristócratas igualmente conservadores y corruptos, y su capataz, un hombre brutal llamado Roque Enríquez. El juez va a fallar a favor de esa suela y de su negro, dijo Jerónimo furioso. No lo permitiremos. ¿Qué sugieres? ¿Uno de los hacendados? Preguntó uno de los hacendados. Sencillo. Si Diego Valenzuela muere antes del juicio, el caso se cae. Sin Diego no hay boda, no hay herencia. Compartida, no hay revuelo que amenace nuestro orden. Roque Enríquez, un hombre de 50 años con antecedentes de maltrato a esclavos, sonrió con maldad. ¿Desea que lo elimine, patrón? No directamente. Eso llamaría demasiado la atención. Pero puedes causar un accidente, una caída de caballo, ahogamiento en el río, algo natural. El plan quedó sellado. Roque cobraría 1,000 pesos por el trabajo, una fortuna para un capataz. Pero había algo que no habían tenido en cuenta. María, una criada, india de la casa de Jerónimo, escuchó toda la conversación desde detrás de una puerta, y María tenía sus propias razones para detestar a Roque Enríquez, quien violó a su hermana años atrás. Aquella noche, María cabalgó 30 kilómetros hasta la hacienda San Rafael para avisar a Diego. A María la recibió Diego en la casa de los esclavos, una edificación modesta al lado de los establos. Cuando ella le reveló el plan de asesinato, el miedo lo invadió, no por él, sino por Catalina. Si me matan, ella nunca sé. Se recuperará, dijo Diego, que también estaba presente, a Fray Tomás. Entonces no lo permitiremos, respondió el franciscano. Hay que avisar a Catalina y estar alertas.
Cuando se lo dijeron a Catalina, se puso furiosa. «No dejaré que te lastimen. A partir de ahora, Diego, dormirás en la casa principal, en la habitación al lado de la mía. Que digan lo que quieran, pero yo te protegeré». «Catalina, eso arruinará tu reputación», se quejó. «Diego, qué fama. Ya me dicen loca y pervertida en todo Santiago. Al menos te salvaré la vida». Esa noche, Diego se mudó a la casa principal. Los sirvientes susurraban. Los esclavos estaban extrañados, pero nadie se atrevía a preguntar a la patrona. La familia de Catalina prefiere matar antes que cambiar. Pero esta violencia contra el progreso no es solo historia. Dime, ¿qué injusticias crees que nuestra sociedad actual tolera con la misma ceguera? Discutámoslo. 3 noches más tarde, Roque Enríquez y 2 pistoleros se acercaron en silencio a la hacienda San Rafael. Su plan era sencillo: quemar la casa de esclavos donde pensaban que dormía Diego y verlo morir en las llamas. A las 2 de la madrugada incendiaron la estructura de madera. Las llamas se propagaron rápidamente, alertando a todos en la hacienda. Diego, desde la casa principal, observó el horror. En aquella casa dormían 12 personas, hombres, mujeres, niños esclavos. Sin pensarlo, corrió hacia el fuego. Catalina trató de detenerlo, pero él ya estaba en camino. «Hay niños dentro», gritó Diego, y se abalanzó entre el fuego. Fray, Tomás y otros esclavos le ayudaron. Uno a uno arrastraron fuera de las llamas a las víctimas. Diego entró 3 veces en el edificio en llamas, sacando primero a 2 niños pequeños, luego a una anciana paralizada. En su tercera entrada, una viga se desplomó sobre su espalda. Las llamas lo envolvían, el humo lo ahogaba. Iba a morir. Pero Catalina, desafiando todos los avisos, descendió al infierno en llamas. Con la desesperación de una madre, levantó la viga lo suficiente para que Diego se liberara. Juntos se arrastraron fuera antes de que el techo se derrumbara. Se desplomaron en la tierra, tosiendo quemaduras pero vivos. Todos los esclavos habían sido liberados. No hubo bajas. Mientras los hombres luchaban contra el fuego, Catalina abrazó a Diego, ambos cubiertos de cenizas, y susurró: «Nunca te dejaré morir, ni tú a mí», respondió él. Ahora su amor ya no era un secreto ni algo dudoso. Ante todos los trabajadores de la hacienda, libres y esclavos, se habían jurado amor por encima de cualquier diferencia, por encima de la muerte. Al amanecer, mientras revisaban las ruinas, descubrieron signos de incendio provocado, restos de aceite, mechas chamuscadas, huellas de caballos desconocidos. Fray Tomás aconsejó mostrar la evidencia en la corte, pero Catalina tenía otras ideas. Envió a María con un recado para don Jerónimo. «Sé que trataste de matar a Diego. Tengo pruebas y testigos. Si retiras la demanda, no te denunciaré penalmente, pero si sigues, voy a destruir tu nombre y tu familia. Tú eliges». Era una apuesta, pero Catalina estaba apostando a que Jerónimo amaba más su reputación que su avaricia. 2 días después llegó la respuesta. Don Jerónimo retiraba solemnemente su oposición a la libertad de Diego. No retiraba sus reservas éticas ni abdicaba de su reivindicación de la hacienda, pero legalmente dejaba libre el caso de libertad. Era una victoria a medias, pero vital. El 28 de abril de 1821, el juez Agustín de Eizaguirre dictó sentencia en la causa contra Diego Valenzuela.
La sala del tribunal estaba llena. Cientos de personas se apretaban fuera, aguardando la sentencia que decidiría el destino de Catalina y Diego y, posiblemente, el futuro de la esclavitud en Chile. El juez Eizaguirre, un hombre de 60 años, reconocido por ser justo pero conservador, leyó con voz firme su veredicto. Después de haber examinado toda la prueba rendida, este tribunal resuelve, primero, que la madre de Diego Valenzuela, Josefa Valenzuela, era una mujer libre al momento de su nacimiento en 1795, como señalan diversos documentos eclesiásticos y civiles. Segundo, que los documentos posteriores que la señalan como esclava son falsificaciones evidentes, realizadas con el fin fraudulento de esclavizar ilegalmente a su hijo. Tercero, que, de acuerdo con la Ley de Libertad de Vientres de 1811 y las leyes coloniales anteriores, Diego Valenzuela debió haber sido libre desde el momento de su nacimiento. En consecuencia, este tribunal declara a Diego Valenzuela libre y siempre lo ha sido. Su calidad de esclavo era nula e ilegítima. Queda en absoluta libertad de todo servicio a la Hacienda San Rafael o a cualquier otra persona. La sala estalló en reacciones encontradas. Algunos aplaudían, otros gritaban, otros se reían. Lloraban, pero el juez no había terminado. Además, este tribunal condena en ausencia a don Felipe Mendoza y Larraín por falsificación de documentos y esclavitud ilícita. Si estuviera vivo, estaría en prisión por asesinato. Como no lo está, su herencia tendrá que indemnizar a Diego Valenzuela por 26 años de libertad perdida. Esta indemnización se establece en 2,000 pesos. Catalina tomó la mano de Diego, lágrimas rodando por su rostro. Diego temblaba, sin poder creer que después de 26 años de prisión, era libre. Manuel de Salas se acercó y los abrazó. Hicimos historia hoy. Esto va a transformar a Chile. La noticia del fallo recorrió Chile entero. Los diarios de Santiago, Valparaíso y Concepción la llenaron de titulares, para bien o para mal. El Araucano, periódico liberal, tituló La justicia triunfa, esclavo libertado después de 26 años de prisión ilegal. El Mercurio, más conservador, calificó de peligroso precedente. Tribunal desafía el orden establecido. Bernardo O'Higgins, el director supremo de Chile. Bernardo O'Higgins le escribió una carta personal a Catalina felicitándola por su valentía y diciéndole que el fallo era justo y acorde a su visión de una república igualitaria. Pero la sociedad chilena estaba dividida y escandalizada. Algunas familias nobles dieron la espalda a los Mendoza. Doña Mercedes, la madre de Catalina, declaró públicamente que renegaba de su hija. A Catalina ya no le importaba. Tenía lo único que me importaba, el derecho a amar. 3 semanas después del veredicto, el 20 de mayo de 1821, Catalina Mendoza y Larraín y Diego Valenzuela se casaron en la capilla privada de la Hacienda San Rafael. Fray Tomás celebró la ceremonia ante un pequeño pero selecto grupo. María, la sirvienta que lo rescató, los 12 esclavos rescatados del fuego, ahora todos liberados por Catalina, Manuel de Salas, el obispo de Santiago, que asistió en privado y algunos liberales avanzados de la capital. Catalina llevaba un vestido de seda blanca, sencillo pero elegante. Diego llevaba traje que Catalina había hecho coser, el primero que vestía, que no fuera ropa de esclava. Cuando Fray Tomás preguntó, ¿aceptas por legítimo esposo a Diego Valenzuela?, Catalina respondió con la voz bien alta que resonó en toda la capilla.
Lo confieso ante Dios, ante estos testigos, ante toda la sociedad que nos juzga. Lo acepto porque es el hombre más bueno que conozco y me siento orgullosa de ser su esposa. Al llegar el turno de Diego, su voz se agitó. Acepto a Catalina como mi esposa. Ella me dio más que libertad legal, me dio libertad para amar, para soñar, para ser humano. Cada día de mi vida lo honraré. Se besaron como marido y mujer y el pequeño grupo aplaudió, pero fuera de aquellas paredes, la tormenta apenas comenzaba. El matrimonio de Catalina y Diego no detuvo los ataques legales, de hecho, los intensificó. Don Jerónimo Irasabal, que había retirado su oposición a la libertad de Diego, no había abandonado su propósito, dominarla. Hacienda San Rafael. 2 semanas después del matrimonio, interpuso una nueva demanda, esta vez alegando que el matrimonio era ilícito según el derecho canónico, que Catalina había sido engañada por Diego y que, por lo tanto, el matrimonio debía ser anulado. Más aún, aportó documentos que parecían demostrar que don Rodrigo, el fallecido esposo de Catalina, había dejado un testamento oculto en el que designaba a Jerónimo como heredero en caso de que Catalina volviera a casarse de forma ilegítima. El testamento era falso, por supuesto, pero Jerónimo había aprendido bien las lecciones de falsificación de su suegro. Manuel de Salas estaba furioso. Esta familia no tiene límites. Falsifican, mienten, intentan matar y, cuando eso falla, falsifican más documentos. ¿Podemos probar que el testamento es falso?, preguntó Catalina. Eventualmente sí, pero va a llevar tiempo, y mientras tanto el tribunal podría congelar tus bienes. Diego, sentado al lado de Catalina, habló por primera vez en la reunión. Hay otra manera. Yo podría renunciar a cualquier cosa. Derecho a la hacienda. Firmar una declaración jurada de que no codicio la fortuna de Catalina, solo su amor. Eso acabaría con el reproche de Jerónimo sobre mis supuestas intenciones mercenarias. Catalina lo miró horrorizada. No eres mi esposo. La hacienda es tan tuya como mía. Legalmente sí, pero moralmente nunca la perseguí. Y si perderla es salvarte, lo haré. Manuel de Salas se metió en la conversación. Diego tiene razón. Es una movida maestra. Si renuncias públicamente a la herencia, pruebas que te casaste por amor, no por dinero. Destruye totalmente el razonamiento de Jerónimo. Catalina se mordió los labios, pero es injusto. Después de todo lo que has pasado, te mereces esa recompensa. Diego tomó sus manos. Catalina, lo único que merezco, lo único que quiero, es una vida contigo. Lo demás es accesorio. Podemos vivir en una choza y seré feliz si estás conmigo. 3 días después, Diego firmó públicamente una renuncia a todos los derechos sobre. Derecho legítimo sobre la Hacienda San Rafael y sus bienes. El documento se publicó en todos los principales periódicos de Chile. La respuesta fue instantánea. La renuncia de Diego lo cambió todo. Incluso los más feroces detractores comenzaron a reconsiderar. Si Diego hubiera sido un oportunista, nunca habría renunciado a la fortuna. Los diarios liberales lo aclamaron como amor puro. Incluso periódicos conservadores a regañadientes reconocieron que Diego había probado nobleza de espíritu. El poeta chileno Andrés Bello, en un artículo de opinión en El Araucano, dijo: «El joven Valenzuela ha probado que la nobleza no es de sangre, sino de alma». Su abdicación de la riqueza por amor es más noble que todos los títulos de los engreídos herederos coloniales.
La opinión pública poco a poco fue cambiando. Las charlas de salón, de mercado y de taberna ya no eran unánimemente condenatorias. Algunos. Y empezaban a considerar la historia de Catalina y Diego no como escándalo, sino como romance. Las mujeres en particular se identificaban con Catalina. Muchas vivían en matrimonios arreglados, sin amor, en papeles que no habían escogido. La audacia de Catalina de forjarse su propio destino resonaba en mí. Esta historia está llegando a su punto final. Si te ha gustado, por favor, te pido que etiqueta a alguien que necesite recordar que el amor verdadero vale la pena luchar. Y déjanos en los comentarios qué sacrificarías por amor verdadero. Tus palabras pueden inspirar a miles. El 15 de junio de 1821, el mismo juez Aguirre revisó la demanda de nulidad de matrimonio que había presentado Jerónimo. Su juicio fue rápido, pero firme. Este tribunal deniega la solicitud de nulidad en su totalidad. El casamiento de doña Catalina Mendoza y don Diego Valenzuela se realizó lícitamente con el consentimiento de ambas partes, testigos y la bendición de la Iglesia. El hecho de que este matrimonio rompa con las normas sociales no lo convierte en ilegal. La República de Chile nació bajo principios de libertad e igualdad. Este tribunal no va a consagrar jerarquías que violen esos principios. Y en cuanto al supuesto testamento, este tribunal lo declara falso. La firma de don Rodrigo Irazabal ha sido falsificada, según 3 peritos calígrafos, por lo cual el matrimonio continúa siendo válido. Doña Catalina Mendoza conserva el control absoluto de la hacienda. San Rafael y don Jerónimo Yarrazabal serán acusados de falsificación de documentos con cárcel y multa alta. Caso cerrado. Esta vez, cuando Catalina y Diego salieron de la corte, una multitud los esperaba afuera, no para condenarlos, sino para aclamarlos. Decenas de miles de personas aplaudían, vitoreaban, algunos lloraban, mujeres lanzaban flores, esclavos liberados levantaban sus puños. Ahora, Catalina y Diego sabían que su historia era más que una parte de sus vidas. Se había transformado en un ícono de esperanza para todos quienes soñaban con un Chile más justo. Con las batallas legales finalmente resueltas, Catalina y Diego comenzaron la vida que siempre habían imaginado. Lo primero que hicieron fue dar la libertad a todos los esclavos que quedaban en la hacienda, 23 en total, pero no los dejaron en el abandono. Catalina repartió 50 cuadras de tierra productiva entre los libertos y les dio la posibilidad de ser pequeños propietarios. También instituyó un sistema de salarios justos para aquellos que permanecieron trabajando en la hacienda. Diego, con los conocimientos agrícolas que había aprendido durante años, modernizó las prácticas agrícolas, introdujo la rotación de cultivos, mejores sistemas de riego y diversificó la producción más allá del trigo. La hacienda no solo sobrevivió sin esclavitud, prosperó. En 2 años, San Rafael se transformó en la hacienda más productiva del valle, probando que trabajo libre y bien pagado era más eficiente que el trabajo forzado. Otros ascendidos se dieron cuenta, algunos por razones morales, otros por puro pragmatismo económico, fueron liberando a sus propios esclavos y creando sistemas de trabajo semejantes. Catalina y Diego establecieron la primera escuela gratuita del valle, abierta a niños de todas las razas y clases sociales. Nombraron director a Fray Tomás. La escuela no solo impartía lectura, escritura y aritmética, sino también oficios prácticos, carpintería, herrería, agricultura científica. Su objetivo era formar ciudadanos autónomos, constructores de sus propias vidas. María,
La sirvienta que los había rescatado ahora era maestra de niñas indígenas y mestizas. Era revolucionario para su tiempo. En 5 años, la escuela enseñaba a más de 100 niños. Muchos serían líderes comunitarios, artesanos prósperos, pequeños propietarios. El efecto multiplicador era incalculable. En 1823, Catalina tuvo su primer hijo, Rodrigo Valenzuela Mendoza. Al nacer, Catalina lloró lágrimas de alegría que no habían podido experimentar en sus 12 años de matrimonio estéril con su primer esposo. Diego sujetó a su hijo con manos temblorosas, asombrado de que aquel pequeñín, mitad de él y mitad de Catalina, hubiera nacido libre. Nunca conocería cadenas, nunca conocería la vergüenza de ser poseída. 2 años después nació su hija Josefa, en honor a la madre de Diego. Los niños crecieron en un hogar donde el amor trascendía las normas, donde se les enseñó que el valor de una persona no estaba en su sangre, no en lo que hacía. En 1824, Bernardo O'Higgins, aún director supremo, pero ya en caída política, recorrió el Valle Central, deteniéndose en la Hacienda San Rafael. La visita era semioficial, pero O'Higgins tenía sus motivos. Quería conocer a la pareja que se había convertido en un icono de los ideales republicanos por los que él había luchado. Catalina y Diego lo acogieron, le mostraron la escuela, los campos cultivados por trabajadores libres, las casas que habían edificado para los antiguos esclavos. O'Higgins estaba emocionado. Esto es lo que soñé para Chile cuando peleamos por la independencia. No solo independencia de España, independencia de todas las ataduras físicas, sociales, mentales. En la cena, O'Higgins les reveló algo. La presión por restaurar los antiguos privilegios coloniales es inmensa. Muchos de los que pelearon por la independencia ahora solo desean sustituir a los españoles por aristócratas criollos y conservar las mismas injusticias. Ustedes recuerden por qué vale la pena resistir esa presión. Antes de irse, O'Higgins abrazó a ambos y les dijo: la historia no recordará a Chile por sus guerras, sino por cómo trata a los más débiles. Ustedes han escrito una página de oro de esa historia. En 1825, doña Mercedes, la madre de Catalina, ahora de 64 años y enferma, mandó llamar a su hija. Catalina vaciló. Las heridas todavía estaban abiertas, pero Diego la alentó. La vida es demasiado corta, Catalina. El perdón es libertad para quien lo da, no solo para quien lo recibe. Catalina fue a ver a su mamá a Santiago. El encuentro fue tenso al principio, pero cuando doña Mercedes vio a sus nietos Rodrigo y Josefa, algo se rompió dentro de ella. Son preciosos, susurró llorando, y se ven como tú cuando eras una niña. También se parecen a Diego, respondió Catalina con firmeza. Doña Mercedes asintió lentamente. Tal vez me equivoqué, no en todo, pero sí en algunas cosas. Gasté tanto tiempo defendiendo un mundo ya. Estaba muriendo, no vi el nuevo mundo nacer. No fue reconciliación total, pero fue un inicio. Doña Mercedes falleció 2 años más tarde. Llegó a conocer a sus nietos y reconciliarse parcialmente con su hija. Don Jerónimo Irazábal, en cambio, nunca se reconcilió. Estuvo 2 años en prisión por falsificación. Salió en bancarrota y murió amargado en 1830, aún maldiciendo el día en que Catalina liberó a Diego. En 1840, casi 20 años después de casarse, Catalina y Diego tuvieron su último.
desafío que marcaría para siempre su historia. La esclavitud había sido abolida en Chile en 1823, pero la realidad social era otra. Miles de libertos se encontraban en la extrema pobreza, sin tierras, sin instrucción, sin perspectivas. La libertad jurídica no había significado libertad económica. Un grupo de exaltados conservadores, terratenientes de Santiago y Valparaíso, elevaron una moción al Congreso chileno para restablecer formas de servidumbre contractual que, en la práctica, recrearían la esclavitud con otro nombre, pues decían que sin mano de obra sometida se destruiría la economía agrícola de Chile. Mencionaban supuestas diferencias naturales entre razas para justificar jerarquías laborales fijas. La idea se extendía con una velocidad alarmante. Muchos políticos, aunque habían votado por la abolición en principio, ahora temían el impacto económico de la verdadera igualdad. Al enterarse, Catalina supo que no podía quedarse callada. Todo lo que habían creado, todo lo que simbolizaban, en juego. «Tengo que ir a Santiago», le dijo a Diego. «Tengo que declarar ante el Congreso». Diego, ahora de 45 años y con canas plateadas en el cabello, tomó sus manos. «Iremos juntos, como siempre». El 15 de agosto de 1840, Catalina Mendoza de Valenzuela compareció ante el Congreso Nacional de Chile. Era inaudito que una mujer testificara en ese espacio masculino, pero su nombre le había abierto las puertas. Sentado estaba Diego, en la galería pública, al lado de los 23 antiguos esclavos que había liberado años atrás. Ahora prósperos dueños, artesanos triunfantes, hombres y mujeres libres y dignos. Catalina, a sus 51 años, iba vestida con sencillez. Su cabello estaba plateado, pero sus ojos ardían con la pasión de hace 20 años. Cuando llegó su turno, su voz resonó firme en la sala. «Honorables congresistas, no comparezco ante ustedes como aristócrata en defensa de privilegios, sino como chilena en defensa de la promesa de nuestra República. Hace 20 años hice algo que chocó a esta sociedad. Me casé con un hombre que había nacido esclavo. Me llamaron loca, inmoral, traidora a mi clase. Mi familia me rechazó. Perdí viejos amigos, pero gané algo mejor, la oportunidad de probar que la libertad funciona, que la igualdad no es una amenaza, sino una fuerza, que cuando tratamos a las personas como seres humanos, responden con una productividad, lealtad y excelencia que ningún sistema de tiranía podría jamás igualar». Catalina extendió papeles sobre la mesa. «Estos son los libros de producción de la Hacienda San Rafael. En 1820, cuando trabajaba con esclavos, generaba 500 fanegas de trigo al año. Hoy, con trabajo libre y bien pagado, cosechamos 100 fanegas. Nuestra productividad se triplicó, no se redujo. Estos otros papeles demuestran que los 23 exesclavos que ahora liberamos tienen más de 10,000 pesos en tierras, pagan impuestos, aportan a la economía, mandan a sus hijos a la escuela, son ciudadanos, no parásitos». Un congresista conservador interrumpió. «Pero, doña Catalina, su caso es único. Pero no todos los dueños son tan generous». «Exactamente mi punto», respondió Catalina. «No debería ser caritativo tratar a los humanos con respeto. Debería ser la regla legal. Si dejamos la libertad en manos de la caridad privada, estamos reconociendo que la libertad no es un derecho, sino que los poderosos conceden a capricho, y eso, honorables congresistas, va en contra de todo por lo que peleamos cuando nos independizamos de España. Si restablecemos la servidumbre con cualquier nombre,
proclamamos que nuestra independencia no fue más que un cambio de amos, no un alumbramiento de libertad. Y entonces algo sucedió. El presidente del Congreso, conmovido por el relato de Catalina, le cedió la palabra a Diego, la primera vez que un antiguo esclavo se dirigía a ese cuerpo legislativo. Diego se acercó al podio con dignidad tranquila. No había notas, solo realidad. Señores, yo nací encadenado. Fui esclava durante 26 años. Conocí el látigo, la vergüenza, el horror de pensar que mis hijos, si los tuviera, nacerían en la misma condición. Pero también conocí la transformación. Cuando me liberaron, no me convertí en un vago o en un criminal, como muchos temían. Me casé, fui padre, administrador de fincas, maestro. No porque fuera nada del otro mundo, sino porque cualquier cosa, humano, cuando se le permite, florecerá. La cuestión que hoy os traigo no es si la libertad es viable económicamente. Ya probamos que sí. La cuestión es si Chile va a ser la república de ciudadanos iguales que aspira a ser, o una aristocracia encubierta en que unos nacen para mandar y otros para obedecer. Mis hijos nacieron libres, van a la escuela, tienen sueños que yo nunca tuve. Si votan por esta ley de esclavitud, les estarán diciendo a ellos y a miles de niños como ellos que su libertad fue un error, que deben regresar a su lugar. Ese es el Chile que quieren construir. El silencio en el Congreso era sepulcral. Algunos congresistas tenían lágrimas en los ojos, otros miraban al suelo. Tras días de acalorados debates, el Congreso de Chile votó sobre la restauración de la servidumbre contractual. El resultado, 34 en contra, 28 a favor. La moción fue rechazada por poco, pero fue rechazada. Más aún, el Congreso sancionó de inmediato. Luego, una nueva ley, la Ley de Protección de Trabajadores Libres, prohibió todo sistema de trabajo que limitara la movilidad de los trabajadores o los encadenara de por vida a los amos. Fue una victoria no solo legal, sino moral. Chile se declaraba por la libertad efectiva, no de palabra. Cuando Catalina y Diego salieron del Congreso, una multitud los esperaba fuera. Exesclavos, obreros, mujeres, indígenas, todos los excluidos por el orden colonial. Los aplausos se extendieron por casi 10 minutos. Algunos gritaban libertad, otros lloraban. Una mujer negra mayor se acercó a Catalina, tomó sus manos y le dijo: «Gracias por darnos voz cuando no teníamos». Catalina, con lágrimas en el rostro, respondió: «Siempre tuvieron voz, solo necesitaban que alguien escuchara». Catalina Mendoza de Valenzuela falleció en 1855, a los 66 años. Diego y sus 4 hijos sobrevivientes, 2 más habían fallecido. En 1828 y 1832 y una docena de nietos. Sus últimas palabras fueron: «Cada sacrificio, cada lucha, cada lágrima valió la pena. Valió la pena». Diego vivió hasta 1862, hasta los 67 años. Pasó sus últimos años dictando sus memorias, un documento excepcional que hoy se encuentra en el Archivo Nacional de Chile y que constituye un testimonio invaluable de la experiencia de esclavitud y liberación. La Hacienda San Rafael permaneció en la familia Valenzuela por 4 generaciones. Siguió siendo un modelo. Libre y justo. La escuela que establecieron educó a más de 3,000 niños entre 1822 y 1900. Algunos de los hijos y nietos de los antiguos esclavos liberados por Catalina llegaron a ser abogados,
médicos, políticos, artistas. Uno de ellos, Tomás Valenzuela, sin parentesco con Diego, pero que adoptó el apellido en su memoria, fue electo senador en 1875, el primero afrodescendiente en el Congreso de Chile. La historia de Catalina y Diego se transformó en leyenda. Inspiró a generaciones de chilenos a desafiar injusticias, a cuestionar jerarquías arraigadas, a creer que el amor y la justicia podían vencer a la costumbre y el prejuicio. En 1888, cuando Brasil abolió la esclavitud, el último país americano en hacerlo, el periódico chileno El Mercurio escribió un editorial en memoria de Catalina y Diego. Hace casi 70 años, una mujer y un hombre le mostraron al mundo que la libertad no es una utopía, sino una posibilidad real cuando el valor moral supera al temor social. Debería enorgullecer a Chile que esa pareja haya hecho su historia en nuestro país. La historia de Catalina y Diego nos muestra verdades eternas, que el amor no tiene barreras inventadas de raza, clase o posición social, que la justicia no se regala. Se conquista con coraje personal y convicción moral inquebrantable, que un solo acto de coraje puede alterar el destino de una vida y el curso de la historia, que la libertad verdadera no necesita leyes, sino cambio de corazones y mentes, y que cuando preferimos la dignidad humana al privilegio de nacimiento, no perdemos nada que valga la pena. Ganamos todo lo importante. En la tumba compartida de Catalina y Diego, en el cementerio de la Hacienda San Rafael, sus herederos hicieron grabar estas palabras: aquí reposan Catalina Mendoza y Diego Valenzuela. Ella eligió el amor sobre el estatus. Él hizo de la libertad un legado. Juntos probaron que otro mundo es posible si el valor desafía a la injusticia, y el amor todo lo supera. Su historia no es solo historia, es un eco en el presente, un recordatorio de que cada generación tiene sus propias injusticias sistémicas, sus propias barreras artificiales que separan a las personas que deberían ser iguales. Y cada generación debe elegir. ¿Vamos a tolerar las injusticias heredadas porque resultan cómodas? Sigamos el valor de Catalina y Diego para enfrentarlas sin importar el precio. La respuesta de esa pregunta determina no solo personas, sino civilizaciones enteras. Catalina y Diego eligieron la valentía y su decisión resonó a través de los siglos, animando a muchos otros a hacer lo mismo. Ese es el veredicto que importa, no el juicio de los tribunales humanos, sino el de la historia, que juzga a los hombres no por su sangre o su fortuna, sino por su coraje en defender la dignidad de todos los seres humanos. M.